¿Ya? Ya. Entonces no hay preguntas sobre lo que yo he hablado, sobre el trabajo, sobre el examen. ¿Ah? ¿No? No, doctor. Ya, ok. Nos vamos con el diagnóstico de las enfermedades parasitarias. Que ahí entra otro. Oiga, hermano, es un problema este asunto. Ya. Aquí tenemos nosotros el paciente, que es el motivo para nuestra preparación como médicos de atención primaria y salud, ¿no? Acuérdense ustedes que hay que tratarlo como persona, como gente, con el nombre, con el apellido, no gritar a los cuatro vientos el número de cama o lo que tiene, ¿no? Sino que considerarlo. Ustedes todo hacen a la derecha del paciente, a la derecha del paciente y sin sentarse a la cama, ni tampoco intimidar con el paciente, ¿no? ¿No? Alguien que le dice, no, él le dicen torito, entonces uno dice, oiga torito, oiga suco, oiga chino, oiga cholo, oye gordo, no, sino que ustedes aparte, la familia puede decir todo, pero ustedes siguen correctamente el asunto, no van a sentarse en la cama ni intimidar con el paciente, ¿ya? Así sea guapa o guapo el paciente, nada que ver, ¿no? A la derecha el paciente. Acuérdense que primero no hacer daño, primum non nocere, entonces quiere decir primero no hacer daño. O sea, yo tengo mi límite de conocimiento y voy hasta el límite de conocimiento. Yo no puedo estafar al paciente diciéndole que yo atiendo parto, opero próstata, opero apéndice, saco cataratas, nada de eso, sino que hasta donde yo doy. Ustedes son atención primaria y salud, entonces atienden con atención primaria de salud. Hacen la especialidad, entonces ahí son cardiólogos, cirujanos, clínicos, pediatras, efebiatras, gerontólogos, ya, geriatras, lo que sea. Ya, pero yo tengo mi límite para poder trabajar con los pacientes. Ya, ninguna estafa. Ya, ok, primero no hacer daño. Acuérdense ustedes que el objetivo del médico es curar. Si no puede curar, puede mejorar. Si no puede mejorar, puede aliviar y si no, consolar. Curar, mejorar, aliviar o consolar. Por ejemplo, un paciente con cáncer no puede curarse, no puede mejorar, pero sí puede aliviarlo. Si está en la fase terminal, ustedes le ponen una venoclisis con analgésicos o con sominíferos y entonces le ayudan al paciente a que no tenga dolor o que esté semidormido, ¿no? ¿Ya? Hasta cuando se muere. Y así se muere, entonces ya no tienen nada que hacer, sino consuelan al paciente o a los familiares. Pero el asunto del médico tiene que curar, mejorar, aliviar o consolar. Ya, repasamos los términos en enfermedades, hay los casos nuevos, ¿no? Que yo los he graficado en esta forma, los casos nuevos, y entonces tenemos los casos nuevos que dan la incidencia, o sea, el número de casos nuevos de una enfermedad que ocurre en una población durante un periodo de tiempo específico. ¿Ya? Sí me escuchan, ¿no? Sí, doctor. Ya, Doctor. ok. Pero en cambio acá hay casos nuevos y casos, los que están y los casos nuevos, entonces eso es prevalencia. Número de casos de una enfermedad en un determinado periodo que incluye casos nuevos y casos existentes de una enfermedad en un tiempo determinado y en una población. ¿Ya? Nosotros decimos que, por ejemplo, la mebiasis es endémica, la tifoidea es endémica, la tuberculosis es endémica, entonces tenemos un número de casos anuales. ¿Ya? Y entonces eso, por ejemplo, en 2010 hay 1000 casos de amebiasis. En 2015, 1050 casos de amebiasis. En el 2020, 1004 casos. En el 2021, entonces habrá 1010, por ejemplo. Entonces eso es la endemia. O sea, un número de pacientes que generalmente se cumplen anualmente. Ya. Pero en cambio, si ya no hay 1000, sino que hay, por ejemplo, ahí en Guayaquil, ya no hay 1000 casos de amebiasis, pero hay 4000 casos de amebiasis. Entonces, y eso ya no es endemia, porque ya pasó la barrera de los 1000 de una enfermedad en un tiempo determinado y en un lugar específico, que es Guayaquil. Entonces, y ahí ya deja de ser endemia y es epidemia, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si ya 1000 casos de ameba no hay, si no hay 5000, entonces ya no es endemia, sino epidemia. ¿Ya? Y si esa enfermedad se propaga por los países vecinos o por continentes, entonces ya es pandemia.
Pandemia es una enfermedad infectocontagiosa que afecta a varios países y continentes en un tiempo determinado. Ahí tenemos la pandemia del VIH-Sida y la pandemia del COVID-19, ¿no? Es mundial. ¿Ya? Entonces entramos al diagnóstico de enfermedades parasitarias. ¿Cómo se hace el diagnóstico de enfermedades? Se hace en secuencia. No hay que atolondrarse, sino que hace en secuencia. Ya, primerito nosotros anotamos, o ya viene anotado el nombre, la edad, de dónde viene. Entonces de dónde viene es importante para el diagnóstico epidemiológico. Por ejemplo, puede venir de una zona endémica de paragonimiasis, de paludismo, de leishmaniasis, entonces yo caemos en cuenta de dónde viene el paciente, ¿no? Estamos a la expectativa, a ver si, o de paragonimiasis, por ejemplo, ya caemos en cuenta que el paciente viene de una zona de paragonimiasis, ¿ya? El diagnóstico clínico, o sea, en base del interrogatorio, analizando lo que es síntomas, signos que presenta el paciente, ¿no? Y finalmente, si es que se trata de una patología parasitaria, entonces nosotros hacemos el diagnóstico parasitológico. El diagnóstico parasitológico forma parte de los métodos de ayuda diagnóstica en la cual nosotros pedimos el diagnóstico parasitológico en el caso de que se vea macroscópicamente o microscópicamente el agente biológico, se llama diagnóstico parasitológico directo. Pero no todas las enfermedades parasitarias se puede ver el agente etiológico. El paciente puede estar en una etapa crónica de la enfermedad y entonces ya no es detectable observarlo ni macroscópicamente ni microscópicamente al agente biológico, en este caso el parásito, sino que hay otro grupo de exámenes que son el que corresponden al diagnóstico parasitológico indirecto, ¿no? El diagnóstico parasitológico indirecto, en ese no se van a ver las formas del parásito, ni macro ni microscópicamente, sino que se mide y se cuantifica y cualifica, o sea, cantidad y calidad de la respuesta del huésped ante la presencia del parásito. Ese es el diagnóstico parasitológico indirecto. No en todos las parasitosis se puede hacer diagnóstico parasitológico indirecto. Por ejemplo, se puede hacer parasitológico indirecto de toxoplasmosis, parasitológico indirecto de Chagas, ¿ya? Parasitológico indirecto de cisticercosis, neurocisticercosis, cisticercosis ocular, ¿ya? Entonces esa es la secuencia de lo que es el diagnóstico epidemiológico, clínico y parasitológico, ¿ya? Ok, acá tenemos más o menos ejemplos de lo que es el diagnóstico parasitológico epidemiológico, perdón, diagnóstico de enfermedades parasitarias, pero epidemiológico. Nosotros tenemos una clínica parecida al de Chagas, y entonces, ¿de dónde viene el paciente? El paciente puede venir del sur de Estados Unidos o hasta la Patagonia, que es en Argentina. Entonces, calza. De chistosomiasis. Chistosomiasis, aquí está en África, esas zonas rojas, están los otros chistosomas, pero para América está el Schistosoma manzoni, que es en la costa atlántica de Brasil y Guyana. Lo mismo hay en el mapa del Ecuador, está una zona más oscuras, otras más claras, que pueden corresponder, por ejemplo, a paludismo, que pueden corresponder a paragonimiasis, que pueden corresponder a leishmaniasis, ¿ya? Pero tomamos en cuenta eso. Acá tenemos el diagnóstico clínico, o sea, el diagnóstico clínico semiológico, en base a lo que tiene el paciente. Doctor, tengo dolor de barriga. Doctor, me arde al orinar. Doctor, orino cada ratito. Me duele la cabeza, en la frente. No veo bien. Tengo zumbido de oídos. Tengo gases, ya, entonces todo lo que siente el paciente es síntoma, pero el médico ve, por ejemplo, lo veo que ha bajado de peso, ya, que ha subido de peso, que está amarillo, entonces ahí con todo lo que ve el médico, está cianótico, que está pálido, que está frío, ya, entonces eso corresponde al signo. Signo y síntoma, entonces tenemos el síndrome. Signo más síntoma es síndrome. Acá tenemos que un cuadro puede agravar tanto el paciente que puede morirse. Entonces eso es una complicación. Por ejemplo, un paciente que está con diarrea, hace tanta diarrea que se deshidrata y se puede morir. Entre gordos y flacos se muere primero el gordo, porque el gordo es pura agua. Entonces pierde más líquido y se desequilibra y muere primero que el flaco. El flaco tiene carne magra y entonces no es como el gordo, el flaco resiste más. O por ejemplo, un paciente que coma como alquilado, de todo se come ahí.
Entonces ese paciente puede aumentar de peso, le puede dar diabetes, le puede dar síndrome, ¿cómo es a nivel hepático, hígado graso, diabetes, hipertensión, se toman trombos a nivel de la circulación miocárdica y entonces el paciente presenta un infarto como complicación, ¿ya? Signos, síntomas, síndrome y la complicación, ¿no? Ok, nos vamos al diagnóstico de enfermedad parasitaria y el clínico semiológico, ¿ya? Ahí está a la derecha el paciente que se sitúa el médico, sino que acá está a la izquierda, para que ustedes vean cómo se examina, ¿no? Porque si se pone a la derecha, tapa al paciente. Ya, por eso es que, acá está, el médico a la izquierda, pero en sí el médico tiene que examinar del lado derecho del paciente, ¿ya? Entonces, ustedes viene el paciente, ya viene el nombre, la edad, de dónde viene, entonces es importante analizarlo rápidamente, o lo toman o usted lo toma, ¿ya? Entonces ya con el lugar de donde viene ya puedo aplicar el diagnóstico epidemiológico. Cuando se presente el paciente, pasa a la sala porque yo doy atención primaria de salud, pasa a la sala, entonces ya lo va viendo cómo camina, ¿no? Si tiene una marcha cerebelosa, si tiene una marcha parkinsoniana, si tiene un accidente vasculocerebral y que le ha dejado secuela, o si es que, por ejemplo, homosexual, supongamos, ahí empieza con las manos, con la mirada, medio chueco, no se sienta bien, entonces ya rápido sale. Si es que un paciente de esta característica, rápido se da cuenta, ¿ves? Ahí puede ser enfermedades venéreas que viene a consultar o VIH, ¿ya? Entonces rápido usted funciona. Una marcha parkinsoniana, Parkinson. Unos ojos saltones, así como que estuviera sacando los ojos, hipertiroidismo, ¿ya? Un paciente que tenga los ojos, los párpados que se le caen, no es que del sueño, sino que puede ser una miastenia gravis. Entonces eso juzga rápidamente. Ya, entonces se sienta y le pregunta desde cuándo está enfermo. ¿Ya? Desde cuándo está enfermo. Entonces el paciente, ¿cómo es? Le puede decir hace 10 años, hace 5 años, eso no vale. Sino que le tiene que preguntar, vea señor, hace 10 años no. Yo quiero que me diga cuál es el motivo que ha causado en usted la consulta de este servicio. Ah, ya, hace como un mes, hace 3 semanas, hace 15 días, hace 48 horas, ¿ya? El paciente va a corregir. ¿Desde cuándo usted está tan enfermo que acude acá en busca de la consulta que le estoy dando yo? ¿Ya? Entonces ahí le dice, pues, ¿no? Ya. Ahora tiene que aprender a cortarlo al paciente porque generalmente el paciente empieza con su charlatanería. Por ejemplo, si es una vieja, primerito que le llora, ¿no? Porque toda vieja es llorona. Ay, llora, no, doctor, es que a mí no me quieren mis hijos. Nada, no tiene nada que ver. Ya, pues fatal. Fatalmente le tocó eso, pero a usted no le interesa sino diagnosticar. ¿Ya? No va a cogerle a decirle, no, abuelita, por favor, ya no llore, que me va a hacer llorar. Lloremos a dúo, nada de eso, sino que ya no le importa, sino que, ¿sabe qué, señora? Tenga la bondad de contestarme las preguntas. ¿Ya? Entonces usted tiene que saber cortar, porque generalmente la gente vieja empieza que sí, que no, que ya no le quieren, que ella sufre, que no tiene plata, que una vecina caritativa le dio una agüita, que el boticario que es amigo le dio una pastilla. Eso no tiene nada que ver, sino que le diga qué es lo que tiene, desde cuándo está enfermo. Entonces, ahí hace usted la secuencia de la enfermedad. ¿Cómo le empezó la enfermedad? De ahí, ¿qué más tuvo? ¿Qué más tuvo? ¿Qué más tuvo? ¿Qué más tuvo? Ya, entonces ahí termina el relato del paciente. Y entonces viene usted, le hace un interrogatorio indirecto. Pero el interrogatorio indirecto tiene que ser positivo. Por ejemplo, usted tiene dolor de cabeza, usted tiene tos, ha presentado vómito, ha presentado náusea, ya ha presentado estreñimiento, no puede ser caca, tiene diarrea, o sea, en forma positiva, no en forma negativa. O sea, no le va a decir, usted no tiene tos, usted no puede dormir, usted, o sea, nada de negativo, sino positivo. Entonces el paciente ya va escuchando su pregunta y le va contestando, ¿no? Puede ahí interrumpirle que sí que no empiece el cuento, entonces usted lo corcha, rápido lo corcha, no puede pasar tiempo, ¿ya? Entonces empieza, ya le ha hecho usted una inspección, a ver cómo está, cómo camina,
cómo están los ojos, si está visco, si está tuerto, si está con estrabismo, si no escucha, si no habla bien, ya, entonces ya juzga usted a priori qué es lo que le pasa al paciente. ¿Ok? Ya, entonces le pregunta positivamente, ¿usted tiene dolor de cabeza? El paciente le dice, sí, doctor, ¿en dónde? En la frente, a los lados, atrás, en la nuca. Dígame, diga, dígame, pues, está interrumpiendo, dígame. ¿No quiere preguntar nada? Sí, está grabando, ¿no? ¿Qué fue, niña? Ya, entonces, usted presenta dolor de cabeza, dice, sí, doctor, ¿dónde? En la frente, a los lados, atrás, en la nuca, ya. ¿Escucha bien? Dice, ¿escucha bien o no escucha bien o le falla un oído? Entre otras cosas. Hay gente que usa audífonos, entonces ya se da cuenta que tiene una hipoacusia. Si ve bien, dice, sí, doctor. O por ejemplo puede decir, veo como puntitos, como chispitas, como puntitos luminosos. Ya, esa es fotopsia, ahí lo guarda. ¿Escucha bien? No, doctor, tengo zumbido de oído. Entonces, fotopsia y acúfeno ya le dan la clave para ir a buscar la presión alta, hipertenso. ¿Huele bien o se tapa la nariz? Ya, no, doctor, a cada rato estornudo, se me tapa la nariz durante el día, estornudo como 20 veces, entonces es un alérgico, ¿ya? ¿Traga bien los alimentos? Dice, sí, sí puedo tragar bien. O por ejemplo, no puedo tragar bien. Entonces, si no puede tragar bien, usted investiga, ¿no? ¿Qué no puede tragar? La papa, el puré, el caldo, el arroz, una cola. Entonces ahí se acuerda que hay un síntoma que se llama disfagia. Disfagia, o sea, es el, ¿cómo es el tragar no puede muy bien el paciente. Por ejemplo, esa disfagia puede ser a sólidos, esa disfagia puede ser a semilíquido o puede ser a líquido. Eso es la disfagia que está presente en el cáncer de esófago, el cáncer de esófago. Entonces, al principio no pueden comer la papa, no pueden comer arroz. Ya después se quedan con los semilíquidos y termina con los líquidos, hasta el agua no la pueden tragar. Entonces, secuencia. Entonces, ahí ya está diagnosticado un cáncer de esófago, ¿ya? ¿Respira bien? Sí, respira bien o no respira bien. ¿Tiene tos? Dice, sí, doctor, tengo tos. Ahí le tienen que averiguar si la tos es de mañana, de tarde o de noche. De mañana, tarde o noche, todo el día. ¿Ya? Si se trata de un niño, le averiguan si es que si cuando corre tose o sea, al hacer esfuerzo o en la noche tose. Entonces ya es un paciente que es alérgico o asmático. Ya con esa pregunta nomás se dan cuenta. Ya palpitaciones al corazón, o no me palpita, sí me palpita. Generalmente a la gente que es flaca le palpita fuerte el corazón porque es flaco, no tiene masa muscular, ¿ya? Y entonces eso también va de la mano con la fiebre, porque si tiene fiebre le palpita más fuerte, tiene tendencia a la taquicardia, o sea, aumento de los ruidos cardíacos, ¿ya? ¿Ok? Ya, ahora tenemos el abdomen. Tiene gases, entonces gases, distensión del abdomen, el paciente le señala, ¿no? Tiene dolor de la barriga, le dice, porque dolor de abdomen no entiende. Entonces, dolor, sí, doctor, el abdomen me duele, la barriga me duele. Ya, ¿cómo es ese dolor? Va y viene, entonces un dolor cólico. Es como peso, pesantez. Es como que le arde, tipo pirosis. Con relación o sin relación a las comidas. Entonces ya ahí usted cataloga para después, ahí anota, ¿no? Dolor cólico o dolor pirosis después de las comidas. Ya, ese lo anota en el papelito. Luego después viene la defecación, o sea, cómo hace la deposición. Una persona normal hace una, dos veces, tres veces, ¿ya? Pero puede hacer una líquida, dos líquidas, tres líquidas, o más bien una sola, pero durísima, ¿ya? Durísima. Y averiguan cómo es el color de la caca, de la materia fecal, si es café, café amarillenta, amarillo verdosa, blanca, negra. La negra, acuérdense usted que es la melena, ¿ya? ¿Cómo está la materia fecal? ¿Con sangre o con hilachas de sangre? Entonces, todo eso tiene su valor, ¿no? Todo tiene su valor. Por ejemplo, si la materia fecal es blanca, puede ser una hepatitis, ¿ya? Si la materia fecal es negra, es un sangrado de tubo digestivo alto, o sea, de estómago, ¿no? Una gastritis, una úlcera o un cáncer.
Entonces la sangre viaja hasta salir por el ano recto, y entonces la sangre sale negra. Ahora, si tienen negra, se llama melena, y le averiguan si es que es realmente una melena, y si no, por ejemplo, el paciente puede haber comido yaguarlocro, puede haber comido salchicha negra, puede estar tomando hierro, entre otras cosas, que descartan la melena, ¿ya? Puede ser una materia fecal mezclada con sangre, eso es hematoquesis. Puede ser una materia fecal con hilachas de sangre, ¿no? Entonces ya es con material, con sangre, ¿no? Puede ser una materia fecal roja, 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 o sea, con sangre rutilante. Eso ya es por ejemplo, puede ser, ¿cómo es hemorroides, externa o interna? Si la sangre, si la materia fecal es mezclada con sangre o con hilacha de sangre, pueden ser parasitosis, tipo trichuris, tritura, o puede ser un divertículo o un pólipo intestinal, ¿ya? Ahora, la materia fecal, ¿cómo la expulsa? Si es gruesa o formada, lo que llama la gente el mojonzote. El mojonzote viene, jala la válvula y está el mojón. Jala 10 veces la válvula y sigue el mojón. Le bota un balde de agua, entonces ahí se va. Entonces, eso es normal, el calibre grueso. Pero si le dicen, no, doctor, es como unas culebritas, entonces ahí ya no es normal, es anormal. Le echa el vistazo a mediasis, ¿ya? O si no, como copito de helado, así como un copito de helado, entonces eso es amediasis, ¿ya? La materia fecal puede ser con moco, con sangre, con restos alimentarios, ¿ya? Hay preguntas sobre si tiene pujo, el paciente puja, ¿no? O sea, fuerza al defecar, ¿cómo es? O más bien, ya defeca y después se vaya del servicio y a los 10 minutos vuelve otra vez a hacer ese pujo, y tenemos que va de la mano con hemodiálisis, ¿ya? El paciente puede ser estreñido, más que sea una que haga, pero con bastante dificultad, y la materia fecal es dura, pétrea, la gente dice como chivito, pero hay gente que hace una sola vez al día, cada 2 días, cada 3 días, cada 4 días, cada 5 días, cada 7 días, cada 12 días he tenido paciente. Entonces, estreñido. Ahora, una cosa importante de que un paciente adulto joven, tenga sus deposiciones normales, ¿no? Tenga sus deposiciones normales. O sea, todos los días ha hecho 2 veces, 3 veces, pero llega un momento en que es estreñido. Hace cada 3 días, 4 días. Entonces, mucho ojo, porque puede ser un cáncer de colon. Que el estreñimiento apareció de la noche a la mañana. El estreñimiento apareció de la noche a la mañana. ¿Ya? ¿Y qué otra cosa más? Ya está el estreñido, ¿no? Más que sea con uno, pero hace mucha fuerza, entonces ya. Ya está. Y le preguntan si es que sobre todo es preescolar, escolar o preadolescente, si tiene picazón en el recto. Y si es mujercita, si tiene picazón en el recto y se le extiende a la vulvovagina. Ahí puede ser oxuriasis, ¿no? Mucho cuidado porque hay gente que dice que tiene como una pelotita en el ano, entonces ustedes pidiendo permiso le ven, y entonces puede ser un hemorroides que rápidamente se complica y puede hacerse una celulitis y un absceso perianal o anorrectal. ¿Ok? Ahí tenemos ya. Ahora, por delante, ¿no? El prurito rectal puede ser en el recto mismo o en las mujeres. Si tienen usuros, avanza hasta la vulvovagina, ¿ya? Entonces la orina, sale la orina. ¿Cómo está la orina? ¿El chorro sí suena? Sí, doctor, suena en el servicio higiénico. Chorro es grueso, ¿ya? Porque puede haber un chorro finito o un doble chorro en el varón, un doble chorro, y termina orinándose en los pantalones, ¿no? ¿Ya? Eso es prostatismo. O sea, el paciente con aumento de la próstata, entonces hace unas 3, 4, 5 veces se levanta a orinar de noche. Se llama nicturia, ¿ya? Ok. Ahí viene el chorro, ¿cómo está? ¿Cómo está el color? Clarito o cargado. Puede ser por falta de agua, por infección de vías urinarias. El color varía como a cola manzana, ¿ya? ¿Le arde al orinar? Dice, sí, doctor, pero cuando va a orinar, ya. Me arde cuando voy a orinar. Uretritis.
Si dice me arde cuando estoy por la mitad de la orina, cistitis. Y si dice doctor, orino desde que empiezo a orinar hasta que termino, me duele. Entonces eso es pielonefritis. Y orina cada ratito, o sea, ahorita orina, después un ratito orina, después un ratito orina, después un ratito orina, eso se llama polaquiuria. Y entonces va de la mano con infección de vías urinarias. Ahora, los prostáticos llegan a un momento en que no pueden soportar y se pueden orinar en el pantalón. Entonces eso se llama estranguria, ¿ya? El color de la orina, el olor de la orina, porque hay orinas que son putrefactas, fétidas, sobre todo, por ejemplo, de los viejos prostáticos que orinan y dejan hediondo el servicio, ¿no? Entonces ahí ya ven que eso está cargado de infecciones, infección de vías urinarias, ¿ok? Ya, ahora el asunto si es que necesitan hacer tacto rectal, porque ese no es acá un proceso rutinario, entonces le tienen que pedir permiso al paciente. ¿Sabe que señor Rodríguez, tengo que hacerle un tacto, no le va a pasar nada, es innecesario ese examen para ver cómo está su próstata, no va a hacerse maricón, porque la gente le mete en el dedo y dice que se hacen maricones, y eso no es así. Ya, entonces lo convence. ¿Ya? ¿Cómo es ya está la orina? ¿Cómo está orinando? ¿Orina cada ratito? El color de la orina, el olor de la orina, ya está. Ya, de ahí, ¿cómo está caminando? ¿No? ¿Cómo está caminando? Si camina bien, si camina con dificultad, si es viejo. Puede ser la artrosis, la degeneración de las articulaciones, o puede ser osteoporosis. Entonces, ven cómo sucede eso, ¿no? Es en la parte de interrogación. ¿Alguna pregunta sobre interrogatorio? Pregunten, por favor. No, Doctor, en el caso póngase, viene un paciente que viene drogado. Ya, ¿qué pasa? ¿Cómo se lo trata? Porque ahí no se le puede preguntar. Criatura, Pues, no te desesperes por tratar. Primero tú estás o sea, ahorita, primero estás en el examen. me refiero a No, qué no. qué trato le damos. Es que mire, usted está desesperado, pero ya pregunta alguna vez, y ahí en su grupo pregunta que cómo se trata, cuántos días. No, eso no es así. La medicina es secuencia. Si viene un paciente accidentado, supongamos un accidente de tránsito, se cayó en la calle, entonces él viene con la policía, con la comisión de tránsito, un familiar o una persona caritativa que lo trajo al hospital. Entonces esa persona caritativa le da la información, policía o la comisión de tránsito, le da la información. Entonces lo ubica, ¿no? Le ubica, le hace un interrogatorio a ver qué tanto está con la orientación en tiempo y espacio, a ver si está, cómo es si está orientado en tiempo y espacio, o está obnubilado, o está estuporoso, o está comatoso, si está coma superficial o coma profundo. Pero eso rápido lo tiene que sacar. Ahora, un paciente que venga drogado es un paciente que está hablando incoherencias, puede estar estuporoso. Estuporoso está entre somnolencia y tiene acción violenta, las manos y la pierna, le insulta a la madre, le dice hijo de tal, fulano de tal, ¿ya? Ese es el paciente que está drogado. Ahora, ese paciente tiene que ser tratado y lo primero que hay que es dormirlo, ¿no? Ahora, si un paciente viene accidentado, un accidente de tránsito, un atropellado, un caído, entonces usted lo que tiene que es tomarle los signos vitales, temperatura, frecuencia respiratoria, frecuencia cardíaca, la presión arterial, y trata de conservar la vida. Vía aérea permeable, o sea, mire si que necesita traqueotomía o si necesita intubación endotraqueal, le pone una vía y le pone líquidos y le vigila los signos vitales hasta ver cómo va. Si tiene un traumatismo, le tienen que tomar una tomografía axial computada o una resonancia nuclear magnética, pero eso después. Usted trata de conservar la vida. Ya, no es que viene y enseguida va a tratar, o puede ser un intoxicado, puede ser un envenenado, o la gente que toma, ahora es menos, ¿no? Pero antes tomaba diablillos, o por ejemplo una vez a mí me llegó una camioneta con 8 pacientes, toditos estaban intoxicados por malatión. Entonces toditos entraron en camilla, 8 camillas,
Entonces ya nos dieron el dato y lo primero que hicimos, cogerlo, sacarle la ropa, meterlo al baño y bañarlo primero, porque eso es lo primero que se hace, porque el malatión se absorbe por la piel. ¿Ya? Entonces eso tiene que aprender con experiencia. Pero lo que yo les estoy enseñando es la parte del criterio de cómo ustedes se ubiquen en tiempo y espacio con el paciente. ¿Ya? Ok. ¿Alguna pregunta más sobre esto? Tiene que ser en secuencia. ¿Ya? Yo cómo voy a darle, por ejemplo, eso se trata así, 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 si ustedes ni saben qué droga le estoy hablando. Pero si se dan cuenta, es una explicación sencilla lo que tienen que hacer. ¿Ya preguntas sobre esto? Preguntas sobre lo que le he dado. A ver, ¿alguna duda? Doctor, cuando una persona defeca y al momento de se va a limpiar y se presenta sangre, Ya le ¿qué estoy tendría? diciendo que eso puede ser una hemorroides externa o interna. Externa o interna. Pero si ya tiene materia fecal son sangre, entonces acuérdense que materia fecal con sangre o es una enterorragia, que se llama enterorragia, que puede sangrar un pólipo, un tumor de intestino grueso, un pólipo, un divertículo o un cáncer, ¿ya? Porque todo lo que es sangre es cáncer. Por ejemplo, si el hombre viene, un individuo viene, tiene esputo con sangre o vomita sangre, ¿ya? Entonces, si no es tuberculoso, puede ser un cáncer, ¿ya? Si orina un viejo de 80 años sangre, cáncer de próstata. Si una vieja que ya dejó de menstruar hace como 10, 15 años, ¿cómo expulsa sangre? Es un cáncer ¿cómo es? De útero, ¿ya? Entonces, todo eso ya usted le da la pauta, pues. Le da la pauta, ¿ya? ¿Qué me preguntaste? Ah, de la sangre, ¿no? Si se limpia, tiene sangre. Sí, Eso eso mismo le pregunté. Sí. si se limpia el ano recto, ya. Entonces, si se limpia el ano recto, entonces tú le preguntas cómo está defecando, si le duele al defecar. La gente que tiene hemorroides dice que es un dolor insoportable cuando va a defecar, ¿no? Cuando va a defecar, ahí es terrible el dolor que siente cuando puja, ¿ya? Hay gente que se traga monedas, hay gente que se traga huesos. Entonces, por ejemplo, la expulsión de la moneda es dolorosa, la expulsión del hueso es súper dolorosa, ¿ya? Ok, ¿alguna pregunta más sobre esto? Eso es lo que tiene que preguntarle, pues, ¿no? Lo que tiene que preguntar. A ver, diga. Diga, pues. Pregunte, pues, jóvenes. Mire, qué barbaridad, hermano. Una cosa tan interesante que ni preguntan ahí. Pregunten. Doctor, una consulta. Por ejemplo, ¿qué se hace con los pacientes que, digamos, llega un paciente y tiene un problema intestinal y usted le pregunta qué ha estado comiendo en las últimas ¿Qué semanas? problema intestinal? Intestinal. O sea, le duele mucho el estómago ya, Ya, ¿eh? ya, o ha estado, y usted le pregunta, qué ha estado comiendo en las últimas semanas, pero el paciente no tiene una idea clara. ¿Qué se hace con aquellos pacientes que no dan, No, pues, específicamente usted lo le que pregunta qué comió ayer. Ahí le pregunto. Eso le ya, contesta. ¿Qué comió ayer? Entonces ahí dice, doctor, ¿sabe que ayer me comí una guatita, me comí un encebollado, me comí ¿cómo se llama? Un ceviche de camarón, me tomé un vaso ¿cómo es? De leche. Entonces ahí ya sale. O me comí una salchicha. Y entonces ahí sale. Me comí un chaulafán, ahí sale. Ya. Pero tiene que preguntarle qué comió las últimas 24 horas. O puede ser ah, ya. un pollo podrido. Ya, entonces ahí, Entonces, ajá. Diga. Entonces, un alimento que haya comido, qué sé yo, hace 48 horas, eso no le tomamos importancia, ¿sería? No, 24, 48 horas, ¿qué comió? Ahí sale lo efectivo. Ah, Ahí ya, sale lo doctor. efectivo. Pero si es un dolor abdominal que dice, doctor, cada vez que como me duele, entonces ya no es por alimento, sino que probablemente tenga una gastritis o una úlcera. ¿Ya? Ya, Por doctor. ejemplo, sí, Listo, ya le gracias. enseñé yo la sintomatología de mediasis.
que tiene dolor abdominal cólico, diarrea, con moco, con sangre, con pujo, tenemos anitis, anorrectitis, anorrectoproctitis. Entonces ahí sale amediasis, ¿ya? Aparte de eso, que tiene trastornos de calibre, que ya no es el calibre grueso, sino finito, en copitos de helado, entonces pujo tenemos, entonces ahí ya sale de amediasis. Ya no es una cosa de alimento, sino que ya es amediasis, ¿no? ¿Ya? ¿Sí? ¿Comprendido? Ya, doctor. Ya. Sí, Ok. gracias. Ya. ¿Alguna otra pregunta? No. Ya. Entonces nos vamos al examen físico. Al examen físico. Acuérdense que el paciente va a decir lo que le duele, entonces eso es síntoma. Pero si yo veo y me impresiona el paciente que tiene palidez, cianosis, está decaído, entonces eso es, ¿cómo es este? Signo. ¿Ya? Signo. Acuérdense ustedes que la gente dice que está medio amarillo, pero puede ser por el que ha comido mucha zanahoria. Entonces usted coge el ojo, levanta el párpado y lo hace ver para abajo. Ahí se ve la esclera, ahí sale si es que está amarillo, si está ictérico o no está ictérico. ¿Ya? Esa es la forma. Pero la gente llama amarillo así, lo ve medio amarillo, medio pálido, y entonces dice, está amarillo. Dice, no será del hígado. Dice, ¿ya? Ok, entonces nos vamos al examen físico. En el examen físico yo vengo y le contemplo la cabeza, la extremidad cefálica, cómo está. Hay gente que puede tener muy grande el perímetro cefálico, hay gente que puede tener muy pequeño el perímetro cefálico. Entonces veo los ojos, la implantación de los ojos, pueden ser unos ojos saltones que me impresiona como hipertiroidismo, o unos ojos con los párpados caídos que me impresiona como miastenia gravis, ¿ya? Veo, por ejemplo, si pierde cabello, si no ha perdido cabello, o si, por ejemplo, se ha sacado el cabello, que puede ser una psicópata o un hipertiroidismo también. Veo la implantación de las orejas, porque en el síndrome de Down, en el mogolismo, está implantada baja las orejas. Veo acá la separación de los dos ojos. Si está muy separado, entonces eso da señales de mogolismo, ¿ya? O si que el paciente tiene estrabismo, veo yo. Si tiene el paciente estrabismo, ¿no? O si tiene pterigium, que es una como telita que se le sale del ángulo interno del ojo a la pupila, ¿ya? Una carnosidad que llama la gente, ¿ya? Entonces eso veo. Veo cómo es la oreja, la implantación de las orejas, o por ejemplo restos embrionarios. Aquí en la oreja se forman como unos tumorcitos chiquitos. Esos son restos embrionarios. Entonces veo restos embrionarios y asocio con malformaciones renales. Tengo que pedirle un eco para ver si que no tiene problemas en sus riñones, ¿ya? Veo la boca, le hago soplar para ver si no tiene parálisis facial, bajo la lengua veo cómo es las amígdalas, si están grandes, si están pequeñas, si están con huecos. Veo la úvula, por ejemplo, la campanilla que dice la gente, si es doble, ese paciente tiene mal cerrado el cráneo y entonces va a tener siempre problemas respiratorios continuos. Veo los dientes, si están bien los dientes, si no están podridos, si no tiene caries. Y alzo la lengua y veo si es que tiene el frenillo, porque puede estar tratando así, ¿ya? Entonces ahí veo que es por el frenillo, ¿ya? Ok. De ahí paso al cuello y entonces yo inspecciono el cuello, le palpo el cuello a ver si no tiene ganglios, ¿no? Los ganglios en el cuello se llaman adenopatías cervicales, adenomegalia cervical, ganglios aumentados de tamaño, ¿ok? Después contemplo el tórax anterior y posterior. El anterior veo si que, por ejemplo, puede haber anormalidades de tórax, el tórax es como el del tórax, ¿no? El tórax en quilla, entonces todo eso veo rápidamente, ¿no? ¿Qué otra cosa más? Acá vengo, le oculto yo con el estetoscopio cómo es el tórax anterior, el tórax posterior. Pongo el estetoscopio en los focos cardíacos, focos de base, focos de punta, veo si el ruido es punta, 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 pero a veces puede ser punta, 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 punta. Entonces eso es una arritmia con pausa compensadora. Pero si es punta, 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 tac, 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 punta, entonces es una arritmia sin pausa compensadora.
O por ejemplo, yo ausculto y ausculto pum, 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 o si no, tu, ta, ta. Entonces eso es un soplo. Entonces ya la experiencia que tenga yo, ya con los años, yo logro clasificar si el soplo grado 1, 2, 3 o 4. ¿Ya? O sea, no está punta, punta, sino son soplos sistólico y diastólico. Eso yo lo aprendo rapidito. ¿Ya? Entonces veo el tórax, anterior, posterior, toco, ausculto, percuto de arriba abajo, ¿ya? Percuto, ausculto, la hago toser, ¿ya? Y entonces secuencialmente todo el campo, todo el tórax anterior y el tórax posterior. Ya, veo el abdomen primero lo veo, si es que por ejemplo, palpo las axilas a ver si no tiene ganglios, o sea, si no hay lo que la gente llama secas, ¿ya? Entonces, si tiene ganglios en la axila, primerito lo que pregunto es si cambió de desodorante, ¿ya? Porque ahí salen lo que llaman la gente golondrinas, es por el cambio de desodorante, ¿ya? Pero si ya tiene ganglios acá cervicales y axilares, ya es otra cosa. Puede ser una mononucleosis infecciosa, puede ser una toxoplasmosis, puede ser un cáncer. Veo la mama cómo está, si tiene palpo, a ver si tiene nódulos, a ver cómo está la mama en mujeres ya adultas, pues, ¿no? En mujeres preadolescentes y adolescentes, ¿no? Ya, ¿qué más? De tórax, ¿no? Y ausculto y percuto, ¿no? Ahora en abdomen, ahí veo cómo está el abdomen, si el abdomen tiene alguna masa que sobresale, puede ser un tumor, palpo con el dorso de la mano, palpo a ver si no hay una área caliente, veo el ombligo, yo le digo que pude, entonces para ver si es que hay hernia o si es que hay dehiscencia de rectos. Los rectos se abren en algunos pacientes, ¿ya? Y puede haber evisceración si que no tienen cuidado con faja. Ya veo, tomo la temperatura y empiezo a palpar. La palpada es con la mano, los dedos juntos, y entonces empiezo a palpar superficialmente por fosa ilíaca izquierda, flanco izquierdo, hipocondrio derecho, flanco derecho y fosa ilíaca derecha, y termino haciendo caracol en el ombligo. Ya, luego viene la palpación profunda, las dos manos o una mano pero profundamente. Igual, ¿no? Igual camino, fosa ilíaca izquierda, flanco izquierdo, hipocondrio derecho, flanco derecho, fosa ilíaca derecha y termino en el ombligo, o sea, en caracoles, en caracol. Ya, luego después viene percuto, o sea, percuto con mi dedo, este dedo medio, percuto con el otro dedo y entonces en el abdomen. El sonido, eso después aprenden o con los familiares pueden hacer, enseñar a percutir. Y entonces la percusión del abdomen, de abajo hacia arriba, tiene que ser de sonido de víscera hueca, porque todo es intestino y el estómago. Entonces ese sonido, que es como con eco, se llama timpanismo. Entonces el timpanismo está conservado en todo lo que es abdomen. Pero si yo encuentro una percusión con otro sonido, por ejemplo, se pueden poner aquí, se percuten y va a haber un sonido seco por el hueso. Si yo encuentro, eso se llama matitez o matidez. Ya, entonces si yo percuto y encuentro matitez, ¿no? Es decir, que hay una masa tumoral allí. Entonces ahí ya doy con la masa solamente con la percusión. Y después ausculto con el estetoscopio, ausculto a ver si hay ruidos intestinales, o no puede haber, o haya aumentado los ruidos intestinales, o disminuido los ruidos intestinales, o sin ruido intestinal. Si yo no encuentro ruidos intestinales, es una emergencia, que es un abdomen agudo que tiene, de acuerdo a la sintomatología que tenga, lo tienen que operar. ¿Ya? Lo tienen que operar. Ya, ahora, ¿cómo es el vello pubiano? Entonces veo el vello pubiano del varón, porque si sea todo lo que no tenga pelos, tiene el vello pubiano, y veo que el vello pubiano se vaya más que sea 2, 3 pelitos al ombligo. Ya, eso es normal. Pero hay mujeres que tienen el vello pubiano de orientación masculina, entonces eso es anormal. Ahí a los lados del tórax veo que no hay pezones supernumerarios, o sea, como los perros que tienen varias tetas ahí, las hembras, ¿ya?
Entonces acá, a veces pezones supernumerarios, yo tomo en cuenta porque eso degenera en cáncer y hay que sacarlos. ¿Ya? Ya, entonces ya está el abdomen, ya está acá, veo, lo hago pujar nuevamente para ver si tiene hernia inguinal, pujo para ver si ahí se me abren los rectos abdominales y me voy a la ingle. Entonces palpo a ver si no hay ganglios en la ingle. Hago pujar para ver si no hay una hernia inguinal. Ya, el pene en el hombre, yo le digo, baja, ¿cómo es bájatelo? Entonces el pene está aquí y el paciente mismo se lo baja. Entonces yo le veo cómo está el cuello, cómo está el meato, puede estar obstrucción de meato, si necesita circuncisión, ese pene va cuando orina a formarse como una bolita, como una vejiga, se llama segunda vejiga. Entonces yo veo eso, ¿ya? Y veo los testículos. Veo los testículos, a ver si en las bolsas están en el escroto, en las bolsas están los testículos presentes. Eso de ver los testículos a tantísima gente se le va. Se le va. El caso más dramático que tuve yo es un chico de 12 años que fue a la consulta, yo lo examiné, pero como me gusta examinar, yo tengo mi método de examen, a mí no se me escapa. Ya, entonces viene y yo lo examiné al chico y no tenía el testículo en la bolsa. Le llamé a la mamá y digo, señora, acérquese acá, mire, toque la bolsita del bebé. Dice, no hay nada. Digo, pero usted lo ha bañado. No, dice, ya él se baña porque le da vergüenza que yo lo bañe. Ahí no tenía testículo. Pero el doctor dice, no es posible. Fíjate tú la señora, con razón, le podía dar juicio al hospital. Por favor, doctor, yo lo he traído desde cuando nació a mi niño aquí en el hospital y nunca me han dicho nada de lo que usted me dice. Gracias, doctor. Ahí le hice la consulta y a los pocos días lo operaron y el chico ya fue con su testículo. ¿Ya? Ahora, hay una patología que va entre 3, 4, 5 años, 6 años, de un testículo que de arriba baja a la bolsa, al escroto, y después sube y baja, sube y baja. Eso se llama testículo en ascensor. Yo tuve como 2 o 3 casos de que lo examiné a los chicos cuando nacieron, después del nacimiento, y el niño ya a los 2 o 3 años ya no va mucho al médico. Y entonces el papá va llorando al consultorio, doctor, dice el chico, dice que operarlo del testículo que no le ha bajado, y se me puede quedar estéril, dice. No. Digo, tranquilícese, si yo lo he examinado y no le he dicho nada, no es porque no tiene eso lo que le han dicho. Entonces yo lo vi parado, le hice pujar y el testículo bajaba, pero se volvió a subir. Entonces eso se llama testículo en ascensor. Uno tiene que esperar que pase 6 meses, 1 año, y entonces el testículo, como ya se agranda, ¡pic!, baja y se queda en la bolsa y ya no sube. Pero distinto es la criptorquidia, que el testículo no baja y se queda en abdomen, y entonces hay que tomar un eco, se ve en el abdomen el testículo y se lo manda a operar. ¿Ya? Se lo manda a operar. ¿Ya? Entonces tienen que ver. Ahora, es importante ver los genitales, sobre todo en los preadolescentes y adolescentes, porque yo he visto a un chico, a un muchachito, un joven, que actualmente tiene 17, 18 años. El chico ya se va a graduar, ha crecido, ¿cómo ha crecido, Eric? Le digo, pero ya es un hombre, ya. Entonces, al hacer el examen, el chico tranquilo, confía en su médico y todo eso. Entonces yo veo, y en la bolsa, y digo, puja, una bolsita tenía bien, y la otra se le hacía como una varice. Entonces, a ver, respira, 1, 2, 3, 4, respira, puja, y otra vez. Entonces yo le digo a la mamá, mire lo que tiene. Dice, sí, doctor, dice, mire, eso se llama varicocele. Entonces, ese varicocele, yo le dije que no es de urgencia operarle, pero tiene que algún momento molestarlo y lo opera, porque el dolor es terrible. Ya, entonces le aconsejé, como el chico está en la edad, que use el suspensorio cuando hace gimnasia, que no alce pesas, que no haga trabajos fuertes, que no alce pesos. Entonces ahí le dije, ¿no? Pero en sí eso tiene que operarse en algún momento porque le va a molestar, ¿ya? Ahora, la bolsa, no solamente esa varice se puede hacer, que se llama varicocele, sino se le puede, traumático incluso, formar una colección de agua. Entonces ustedes si tienen esa bolita de agua en el testículo,
le cogen una linterna y la ponen por detrás, y entonces eso es translúcido. Entonces eso es hidrocele, que también hay operación. Entonces, mucho cuidado al hidrocele y al varicocele. Fíjate tú que a los tiempos había visto varicocele, ¿no? Porque el varicocele yo lo había visto la última vez a un joven estudiante, mi estudiante, que confió en mí, fue al consultorio, ahora ya es un joven médico que está haciendo posgrado en el Bernaza de imagenología. Entonces el chico confió, parado, yo le hice pujer y se le apareció el varicocele. Igualito como al chico acá que yo lo examiné hace poco. Entonces tenía un dolor horroroso y entonces lo mandé al urólogo y el urólogo lo operó y quedó bien. ¿Ya? Eso allá. Ahora, si el paciente viene y dice, doctor, sabe que tengo molestias en el ano recto, entonces usted ahí pidiéndole permiso, lo acuesta boca abajo y entonces lo examina. ¿Ya? Con mucho cuidado y advirtiéndole al paciente, porque el paciente, peor si le van a hacer tacto rectal, ¿no? Ya, si tienen que hacerlo tacto rectal, lo tienen que trabajar. Sabe que don Pedro, tenemos que hacer este examen para ver si la próstata está aumentada, está grande, o si que es joven, dice, tengo que hacer el tacto para ver si la próstata está grande, porque puede haber un prostatismo. Entonces lo convence, porque la mayoría de la gente acá en Ecuador y en Guayaquil, y peor aquí con la cultura que tenemos, dicen que si le meten el dedo, se hacen maricones. Entonces tiene que pedirle permiso al paciente. Tiene que pedirle permiso para examinarle el ano recto. Lo mismo a un chico, a un escolar, a un preadolescente, a un preescolar, a un escolar, ¿no? Le tiene que pedir permiso y dejarlo sentado a la mamá o al papá al pie del paciente para acompañarlo al que está siendo examinado. ¿Ya? No se atrevan a examinar a un joven varón solito. Si van al consultorio y dicen, ¿sabe qué, doctor? Al consultorio médico particular, ¿sabe qué, doctor? Quiero que me vea. Si es un muchachón de 16, 17, 18, 19, 20, no lo examinen. Pierdan la consulta. Tiene que venir acompañado. Lo mismo a una joven, a una mujer. Viene y sabe que, doctor, tengo problemas, quiero que me examine. No, tiene que venir acompañado. Del papá, la mamá o el marido o el enamorado, lo que sea. Porque tienen que avisparse, tienen que abrir bien los ojos, porque ahora la maldad es terrible. Le ha sucedido a médicos compañeros que se le metió una vez una chica y entonces él estaba examinando normalmente y le dice, ¿sabes qué, hijo de tal? ¿Me das $1000 o si no yo grito que me estás abusando de mí? Y entonces el médico, ¿qué tuvo que hacer? Darle la plata. No tengo 1000, pero te doy 200. Entonces fue tranquilo. Y lo mismo varones. Esos varones, peor ahora con que son los chicos estos de la calle, son drogadictos. Se te puede meter al consultorio y tú vas a examinar en buena fe y dices, ¿sabe qué? Che, DM, me das tanto de plato, si no yo grito que eres maricón. Entonces tienen que tener mucho cuidado eso. Tienen que tener un cuidado absoluto en el asunto. Yo tengo cuidado desde hace como 30 años que ya empezó a dañarse, la gente empezó a dañarse. ¿Ya? Entonces, una vez que ya examinan el ano recto, a ver si tiene si tiene, ¿cómo es hemorroide externa que se alcanza a ver? O puede haber un absceso, mucho cuidado porque hay gente que a lo que se limpia se arranca el pelito y entonces esos pelitos pueden hacerse celulitis y puede hacer un absceso perirectal, ¿ya? Entonces ahí palpan el inguinal a ver si hay ganglios, palpan a ver si hay ganglios detrás de la rodilla y después comparan la mano derecha con la pierna derecha y la mano izquierda con la pierna izquierda, a ver si que está una extremidad más fría y la otra caliente. Porque si hay disparidad en temperatura, entonces, si es que es viejo de 70 más arriba de años, entonces hay una tromboembolia. Y entonces ya así de fácil hacen el diagnóstico. Si la medicina no es complicada, hermano. Lo que pasa es que hay que tener primero vocación y cumplir el parámetro de examen físico. Examen físico. Hay gente que se olvida. Hay gente que no baja la lengua. Hay gente que no le baja el pantalón. Ahora, en mujeres, tiene que ver tú, si que es un adolescente, preadolescente, adolescente, delante del papá y la mamá, le ven la vulvovagina, ¿no? Porque puede tener los labios unidos, ¿ya? O puede tener el clítoris demasiado grande, o puede tener un estado intersexual, ahí hay un pene pequeño en la vagina. Entonces, y ahí ya va diagnóstico genético. Mandan a hacer pruebas genéticas, a ver que lo investiguen, a ver
si tiene un estado intersexual la muchacha, pues, ¿no? ¿Ok? Ya, entonces no se olviden, en los viejos, coge la mano derecha, pierna derecha, y la mano izquierda, pierna izquierda. Y entonces comparan de rodilla abajo a ver si es que hay alteración de la temperatura. Si hay alteración de la temperatura, ya, inmediatamente investigan sobre tromboembolia, ¿ya? Y finalmente, especialmente en mayores de 3 años, 4, 5, 6, 7 años, 10 años, 12 años, 15 años, 20 años, el arco plantar. El arco plantar. A ver si que el arco como es presente. El arco plantar aparece a los 3 años, ¿ya? No al año ni a 2 años, sino después de los 3 años. Si tiene el pie plano, entonces inmediatamente le mandan a poner las plantillas y entonces las plantillas le corrigen, y si no, si se les pasa por alto, son unos dolores espantosos de columna vertebral, porque con pie plano se altera el centro de gravedad de la columna vertebral y ahí son unos dolores espantosos, ¿ya? Entonces ahí terminan su examen físico. Después vienen los signos vitales: frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, tensión arterial, presión arterial, acostado y sentado. Yo examinaba, acostado y sentado, y a veces parado, y de brazo derecho y brazo izquierdo. Entonces, el paciente empieza a notar que usted examina bien, y entonces lo va a seguir como médico. Tuve una experiencia gratísima hace como una semana, pero fantástica, que yo saqué pecho, pero de aquí al cielo. Me han mandado a los padres de unos pacientes que yo le vi a los niños que eran alérgicos respiratorios. Entonces me confiaron al papá y a la mamá. Yo soy pediatra, pero hay gente que confía en mí, pues, ¿no? Y el pan del día yo no lo voy a decir, sabe que yo no puedo examinar. Bueno, primero les averigué a ver si no tenían síntomas de COVID, y entonces vénganos en tu reino esa consulta. Entonces el señor, después que lo examiné, dice: doctor, déjeme decirle una cosa, dígame nomás, señor Varas. Dice: lo quiero felicitar. Y digo: ¿por qué? ¿Le he caído bien? No, doctor, es la primera vez que me hacen las preguntas y me examinan de pie a cabeza. Déjemelo felicitar, doctor. Fíjate tú, cómo es el trabajo, el buen trabajo, pues, ¿no? Entonces, esto demora, pues, demora el examen, pero ustedes cada vez que lo hacen, y entonces lo hacen más rápido cada vez. Así tengan esos malditos 15 minutos que ahorita están dando toditas las consultas, para que 15 minutos salga el paciente con la receta. ¿Ya? Ok, preguntas para terminar. Preguntas, joven. ¿Qué fue? Doctor, yo no tengo una pregunta, yo solo quería comentar que lo que usted dice que hay que tomar en cuenta, Ajá. de que no hay que dejar pasar a chicos de temprana edad solos. Yo he visto Claro. que eso generalmente no lo cumplen. Por ejemplo, yo una vez fui a un centro en donde en cambio impidieron que entre mi acompañante, o sea, y yo soy menor de edad, ¿no? Entonces, eso generalmente no lo cumplen. Entonces, sí, hay que tomarlo muy en cuenta. Pero bueno, ya. Pero en consulta particular sí, pues. En consulta, por ejemplo, tú sigues los semestres aumentando, o sea, sigues progresando el semestre, te vas al internado, y entonces dice: ¿cómo te llamas? Yamilet. Ya, ven Yamilet, no seas malita, mírame un pacientito acá, un familiar mío. Entonces tiene que conservar lo que yo le digo. ¿Ah? Sí, ¿Sí? doctor. Sí, o Sí. sea, yo le digo un consejo, pero de buena fe, pues, ¿no? Yo que les voy a estar diciendo cosas que no vienen al caso, ¿no? Peor en consulta particular, Jesucristo, ¿ya? Ahorita la gente anda pero cueteada, que hace atrocidades, pero cualquier cantidad de estupideces hace, ¿no? Por, por unos cuantos dólares. Ya, ¿alguna otra pregunta? ¿Qué tal la clase? ¿Les pareció simpática la clase? Sí, doctor, muy doctor, interesante. muy buena su clase. O sea, esto no, yo no soy profesor de semiología, pero tengo mucha experiencia. Desgraciadamente, el sistema es online. Yo en cada cosita de estos, yo hago la demostración con el estudiante, ¿no? Por supuesto a varones, no a mujeres, porque ¿qué le voy a palpar un abdomen a una chica, ¿no? Entonces, por ejemplo, palpamos
Palpamos cuello, palpamos tórax, palpamos abdomen, percutimos abdomen, todo eso se le hace. Se le recuerda el arco plantar y tanta cosa, ¿ya? Entonces, eso es eso. Desgraciadamente aquí no se puede hacer, más que yo hago milagros con las imágenes y teniendo un lenguaje que es un lenguaje rápido, ¿no? ¿Sí? Ya, pregunta importante que haga. Diga, pues. ¿Qué fue? Dígame. Oh, Dios mío. Ya, entonces, es que el problema es que no preguntan, pues, hermano. Están haciendo quedar mal al grupo, porque este es el único grupo flojo que no pregunta. Los otros preguntan, pero a cada rato preguntan. Entonces, una vez que hagan el examen físico, entonces ya han hecho el examen en las características epidemiológicas y las características clínicas. Ya, entonces hacen el diagnóstico. Por ejemplo, ahí ven, pues, si tienen un síndrome respiratorio, por ejemplo, tos, flema, disnea, entonces un síndrome respiratorio. O si tiene dolor abdominal, pujo, tenemo, diarrea, un síndrome digestivo, ¿ya? Si tienen polaquiuria, disuria, polaquiuria, estranguria, ¿ya? Entonces un síndrome de vías urinarias. Entonces ahí hacen el diagnóstico diferencial, ¿no? O sea, lo que más domina. Por ejemplo, di tú, dolor abdominal. ¿De qué será esto, no? Preguntan a ver qué ha comido las 24 o 48 horas. Entonces ahí sale, puede ser por causa alimentaria, por toxinas, por viral, o puede ser una shigella, una salmonela, una salmonella tifi o las paratíficas, o puede ser una diarrea viral en un niño, o puede ser una diarrea parasitaria, pero ahí tienen que ver qué nomás tiene para el diagnóstico diferencial. Entonces ya el diagnóstico diferencial y quedan, por ejemplo, en el dolor abdominal, que es por un chorizo podrido que se comió en la calle. ¿Ya? Entonces, hacen el diagnóstico diferencial y dicen, puede ser una diarrea por causa alimentaria. Alimentaria, no alimenticia, alimentaria. Y alimenticia para comer. Alimentaria es lo anormal. Entonces, ahí hacen el diagnóstico presuntivo. Ya tienen el diagnóstico presuntivo, luego de que han hecho que pueden hacer el diagnóstico epidemiológico, los signos y síntomas que tenga el paciente, cómo es el examen, el interrogatorio semiológico, el examen físico, ¿ya? Y después hacen el diagnóstico diferencial, el diagnóstico presuntivo, y vienen ahí ya las pruebas de ayuda diagnóstica. Por ejemplo, si tengo un paciente con tos de más de 4 semanas, mi obligación es pedirle una radiografía de tórax. Y si esa radiografía de tórax viene con datos de tuberculosis, inmediatamente un VIH-Sida. Si un paciente está comiendo demasiado, toma agua demasiado, orina demasiado y ha bajado de peso, entonces puede ser una diabetes. Le pido un examen de sangre, una glicemia y un examen de orina. Si un paciente ahí abajo, ¿ves? Abajo de a la derecha, un paciente está que orina cada ratito por la polaquiuria, que le arde al orinar, que orina cada ratito, que tiene estranguria, que no aguanta la orina, una infección de vía urinaria, entonces le pido un examen de orina. ¿Ya? Entonces esas son pruebas de ayuda diagnóstica. Y van a ver, entonces ya vamos en lo que respecta a nuestra materia, el diagnóstico parasitológico. El diagnóstico parasitológico, si yo veo al parásito macroscópicamente o microscópicamente, entonces estoy haciendo diagnóstico parasitológico directo, ¿no? Eso ya vamos a estudiar la próxima clase, mañana es, ¿no? Mañana. Sí, doctor, Sí, mañana. doctor, mañana. Entonces ya el diagnóstico parasitológico directo hay un poco de exámenes que tienen que tener en mente, pero de acuerdo al paciente que tengan, pide, ¿no? Ahí hablamos sobre biopsias, sobre cómo es el examen fresco de materias fecales, cómo se hace un copro parasitológico, entre otras cosas, ¿ya? Ahora, cuando la parasitosis es crónica, como por ejemplo en la enfermedad de Chagas, ya no se puede hacer diagnóstico viendo al agente biológico microscópicamente, sino que allí se pide el diagnóstico parasitológico indirecto. ¿Qué quiere decir indirecto? Primerito, que no veo al agente biológico microscópicamente, sino que cuantifico y cualifico, o sea, cantidad y calidad de la respuesta del huésped ante la presencia del parásito. Y entonces es el diagnóstico parasitológico indirecto.
¿ya? Primero el directo. Mire que ahí es macroscópico, ahí es microscópico, ahí tenemos las preparaciones en fresco de sangre, heces, orina, esputo, secreción vaginal. Ahí tengo las preparaciones con sangre, sangre central y sangre periférica, para que ustedes sepan cómo se hace un frote sanguíneo. Mire qué bonita la imagen, mire, ¿ve? ¿Quién les va a enseñar así? Ni medicina tropical. Ya, tenemos las tinciones, tenemos los cultivos, tenemos las inoculaciones experimentales, tenemos las biopsias, la biopsia incisional, excisional, y ahí termina. Ya, entonces ya, eso es lo que nos faltaría. Ahí faltan algo más falta el senodiagnóstico, falta el sondaje duodenal, ya, y entonces ahí terminaríamos los directos para empezar con los indirectos, ya. A ver, ¿alguna pregunta para finalizar? ¿Qué fue? Dígame. Hagan el favor de preguntar, jóvenes. Mire, ese es el tipo de estudiante que tenemos aquí. O sea, el estudiante que tenemos ahora es un objeto pasivo de aprendizaje. No es inquieto, pregunta por acá, le llama la atención. No hay preguntas. Esto está siendo grabado para que se den cuenta la gente que está ahorita estudiando medicina. Porque el estudiante de medicina es despierto, pregunta, está inquieto, ¿no? No se satisface a veces con la explicación, va al internet y busca, pero no preguntan ustedes nada, absolutamente nada. ¿Qué fue? No preguntan entonces. Pero absolutamente nada me preguntan. ¿Quiere decir que no les ha gustado la clase? Sí. Si no preguntan es que no les interesa la materia. Sí. Yo no puedo hacer más, no puedo hacer milagros más que dar unas buenas clases, y entonces si no aprovechan, entonces ya pues no es culpa mía. Ya, no es culpa mía. Ya, estoy esperando las preguntas. Doctor, entonces, por causa de un parásito puede ser que un paciente tenga algún tipo de infección en las vías urinarias. Esto puede causar algún tipo de parásito. O sea, mira, ahí en vías urinarias lo que va a estar presente es el citosoma hematobium. Y entonces el citosoma hematobium ya después estudiamos cuando estudiamos citosoma. Pero generalmente lo que ataca vía urinaria son bacterias, especialmente la gran negativa, a la cabeza, la Escherichia coli, la Pseudomonas aeruginosa y la Klebsiella y el enterococos. El enterococos está presente en vía urinaria porque la gente hace contacto sexual por el ano recto y después va a la vagina. ¿Ya? Hay gente que le gusta hacer eso. O sea, todo el sexo está permitido mientras el hombre y la mujer estén de acuerdo. ¿Ya? Entonces hay gente, por ejemplo, que hace normalmente por genitales normales y después va atrás, al ano recto. Pero hay gente que hace del ano recto a la vulvovagina. Ahí está el problema. Porque le lleva exactamente toditos los enterococos de materia fecal a la vagina. Y el hombre, al introducir el miembro viril, el pene, en el ano recto se está infectando terriblemente, especialmente con enterococos, Escherichia coli y Pseudomonas. Ese es el problema. Pero hágale entender a la gente eso, no, hay libertad sexual. Sí, hay libertad sexual. Entonces, mientras el hombre y la mujer o sea, no les parezca mal, entonces, ¿qué sigan haciendo? Ahí hacen en el suelo, en el filo de la cama, ¿cómo se llama? En la escalera, en la silla, ¿ya? Y hacen ¿cómo se llama? La posición esta de la carretilla, un poco de cosas, man. El hombre puede ponerse tacones para estar erecto, ¿ya? Siempre y cuando la mujer lo permita, ¿no? Hay gente que poniéndose, por ejemplo, una falda es erecto, y si no se ponen la falda, no se ponen erecto. Hay una serie de variedades, ¿ya? A ver, dice aquí Carrasco. Ah, no, este es el 5 o el 7. El 5, doctor. El 5, Doctor. Ya, a ver aquí, Carrasco no me contestó.
Sí, presente, doctor. Ah, no tomé lista. No, doctor, No, ya no. Ah, ya, no entonces, Doctor. ya a ver, vamos, Aguirre. Buenas tardes, doctor. Presente. Ya no me digas buenas tardes, ya mismo nos vamos. Y todo, Alcíbar, Presente, doctor. ya, ahí nomás. Álvarez, Presente, doctor. ya. Andrade, Presente, doctor. ya. ¿Cómo es? Anoceto, Presente. Anoceto, Presente. ya. ¿Cómo que se llama? Bernabé, Presente. Presente. ya. Bernabé.